La primera hermana hizo una pausa y se tomó un momento para considerar sus movimientos antes de agarrar la fuente. La amplia base estaba llena de agua y tendría que inclinar toda la fuente ornamental hacia el suelo de la enredadera interior antes de poder transportarla cómodamente. Afortunadamente, la tercera tía había diseñado la fuente para ser regalada y regalada a medida que las hermanas envejecieran y dejaran de necesitar paisajes sonoros reconfortantes en sus dormitorios. Los lados tenían una textura que no solo era agradable al tacto, sino también fácil de agarrar y, una vez que se vaciaba el depósito, era lo suficientemente liviano como para que lo llevara incluso una hermana muy pequeña. Y mucho menos una primera hermana grande y fuerte. La primera hermana inclinó con cuidado la fuente y dejó que el agua se derramara en el suelo. Luego sacudió rápidamente la fuente antes de apretarla contra su pecho y salir de su dormitorio. El primo segundo y el primo cuarto ni siquiera se movieron y los túneles de la colmena quedaron silenciados por la presencia de los turnos diurnos en reposo y los turnos nocturnos cautelosamente activos. Le dio a la primera hermana, mucho más acostumbrada al turno de día, una sensación extraña mientras se aferraba a la fuente húmeda y se deslizaba sobre la relajante frescura del piso lleno. El sentimiento se intensificó cuando la voz profunda y resonante del primer padre humano llegó hasta ella mientras se acercaba a la cámara exterior. Las suaves luces del camisón de noche, de un rojo tenue para la comodidad de los ojos mamíferos de sus invitados humanos, proyectaban extrañas sombras alrededor de la imponente masa humana y la primera hermana sintió que su antena picaba de miedo. Cuando se apresuró a ir a su habitación a buscar la fuente para la prima segunda Betty. El segundo padre y la segunda madre simplemente se mostraron cortésmente desconcertados ante la aparición de su invitado inesperado. Ahora los adornos de la segunda madre se enseñaban con alguna emoción reprimida y las antenas del segundo padre se fijaban con franco horror. No es realmente un problema médico grave, decía el primer padre humano, con el rostro tan tenso como el volante de la segunda madre. Pasa todo el tiempo. No te molestaríamos. Excepto que nuestro sistema de agua está fuera de servicio por reparaciones y el agua corriente es realmente lo mejor para disipar el calor. Los ojos bifocales del humano se movieron del segundo padre a la primera hermana y muy deliberadamente se alisó el rostro y alteró su postura, saludándola con una sonrisa que irradiaba calma y tranquilidad. La artimaña habría sido mucho más efectiva si los humanos tuvieran algún control sobre sus feromonas. La primera hermana se dio cuenta de repente cuando el miedo le invadió el volante por primera vez. Esa noche. ¿Por qué la prima segunda Betty necesita mi fuente? Ella de repente exigió. El segundo padre le dirigió una mirada escandalizada, y la segunda madre le dio un cansado clic de reproche. Te lo explicaré más tarde, dijo el primer padre humano extendiendo la mano hacia la fuente. Muchas gracias por prestarme. Córtate eso. Estalló la primera hermana, vagamente consciente de que el segundo padre había pasado del escandalizado al horrorizado y la segunda madre parecía estar reprimiendo una risa divertida. Tus manos suaves y carnosas soltarían esto antes de que llegaras a casa y no puedo enviar a un padre solo por la noche a un bosque medio civilizado. Se irguió en toda su altura, con su muda más reciente. Y si contabas la longitud de las piernas, ahora era más alta que el segundo padre. Te escoltaré de regreso a la colmena humana y yo misma le daré la fuente a la prima segunda Betty, dijo con firmeza. El segundo padre humano la miró fijamente durante un largo momento con una mezcla
caótica de feromonas llenando la habitación y una expresión ilegible en su rostro. Entonces todo su cuerpo dio una pequeña contorsión que ella conocía bien. Una risa intentaba escapar y la estaba reprimiendo por respeto. Bien. Una primera hermana decidida merecía respeto. Incluso si tuvieras 3 veces su masa, agradecería la escolta. Logró decir finalmente. En su visión lateral podía ver a la segunda madre restringiendo físicamente al segundo padre para que no interfiriera y ella ignoró firmemente la interacción. Se deslizó a través de la cortina de enredaderas hacia el jardín delantero y el suelo vibró con los pasos del humano que la seguía. El camino se iluminó detrás de ella con la luz de la lámpara roja montada en la cabeza que los humanos usaban por la noche. Empujó sus nuevas y largas piernas para mantenerse delante de los humanos y, cuando llegaron al jardín delantero humano, tuvo que hacer una pausa para recuperar el aliento mientras él abría la enorme puerta que protegía la casa en la que vivían. Calmándose, la primera hermana dio un paso hacia la brillante luz amarilla del interior. Su visión se volvió un poco blanca y tuvo que lamerse los ojos para aclararlos. El lugar era un caos. Los humanos estaban expandiendo su colmena a medida que la primera madre humana producía humanos más pequeños. Incluso ahora la primera madre humana se expandió con el acto de la creación. Alteró visiblemente su equilibrio cuando se arrodilló junto a la prima segunda humana Betty. Zarcillos. Estalló la primera hermana. ¿Qué le pasa a tu mano? La prima segunda Betty le lanzó una mirada furiosa y su rostro era una vista realmente horrible. Llevaba un rato llorando y su piel se había hinchado como si estuviera infectada. Además de estar cubierta por el polvo de la construcción. Aún así, eso estaba dentro de la experiencia de la primera hermana. Ella sabía que así era como esta especie de mamífero en particular ventilaba el exceso de hormonas del estrés. La mano más grande y dominante de la prima segunda Betty estaba curvada como si estuviera agarrando algo, pero donde habría sido de un bronceado pálido, ahora era de un rosa brillante y en un dedo había una ampolla de líquido turgente. Hice algo estúpido. La prima segunda Betty espetó. La primera madre humana emitió sonidos relajantes y usó una taza para sacar agua del recipiente debajo de la mano de la prima segunda Betty. La prima segunda Betty se relajó visiblemente y, sobresaltada, la primera hermana se dio cuenta de por qué era necesaria la fuente. Se lanzó hacia adelante y colocó la fuente en la palangana. El depósito se llenó rápidamente y la caótica habitación pronto se llenó con el relajante sonido del agua que fluía. La prima segunda Betty metió la mano bajo el chorro y se relajó visiblemente. La primera madre humana saludó a su compañero y él la ayudó a levantarse. Ella murmuró algo sobre conseguir un poco de hielo para el depósito. La primera hermana se acercó a la prima segunda Betty, y deslizó una mano en la mano buena del humano. La prima segunda Betty le apretó la mano con cuidado y le dedicó una sonrisa semanal. ¿Qué pasó?, exigió la primera hermana. Es una larga historia, dijo la prima segunda Betty.